Bienvenidos a STEMpire Podcast, el lugar donde la ciencia y la tecnología tienden al infinito. Hoy estamos con el maestro Raúl González. Un gusto. Muchas gracias por venir, maestro. Bueno, mi nombre es Roche. Y mi nombre es Melanie. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de las habilidades socioemocionales en un mercado laboral dominado por la inteligencia artificial. Bueno, nuestro invitado es muy especial porque actualmente es el director en el área de tecnologías de la información de la UDLAP. Estudió ingeniería en computación en la UNAM y maestría en calidad de la educación, también en la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo de las tecnologías de la información. Bueno, maestro González, bienvenido al podcast. ¿Cómo se encuentra? Un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, con nuestro público. Contento de estar aquí y a sus órdenes. Sí, muchas gracias. Igual nosotros estamos muy contentos de tenerlo. Bueno, en el artículo usted habla de cómo las habilidades socioemocionales son clave en el mercado actual. Específicamente habla de 3. A partir de esto, nos gustaría que nos platicara cómo se maneja esto en México, es decir, cómo lo ven en un contexto educativo y profesional en el país. Ok, es interesante porque a pesar de ser, desde mi punto de vista y de otros autores, muy relevante, creo que no está todavía al nivel de conversación que debería, a nivel del país en general. Aquí en la universidad hay conversaciones al respecto. Ya me tocó estar en conversaciones de planeación que se hacen para los próximos años. Nos convocó la rectoría y pues ya hablamos de estos temas. Yo, por mi parte, me encargué de ponerlo sobre la mesa junto con otros colegas, otras voces, y se está tomando en cuenta. Sin embargo, en muchos de los conversatorios que hay en educación, en distintas congresos, juntas que hay con asociaciones como FIMPES, como ANUYES, aún siento la conversación muy cargada o muy preocupada al tema tecnológico. Al tema tecnológico. Y creo que si bien es importante y si bien hay que entenderlo, creo que el factor humano está empezando a quedarse un poquito rezagado en la conversación cuando debería ser central desde mi punto de vista. Muy bien. Bueno, también menciona específicamente 3 habilidades socioemocionales, que son la inteligencia emocional, la adaptabilidad y la resiliencia. ¿Nos podría explicar un poco a qué se refiere con estas habilidades socioemocionales? Sí, bueno, la inteligencia emocional tiene que ver mucho con el autoconocimiento, autoconciencia, ¿no? Autorregulación. Entonces, primero se trata de conocernos a nosotros mismos, de hacernos conscientes de nuestras áreas de oportunidad y entonces de ahí cambiar conductas, tomar acciones, crecer y con ello, con el ejemplo, esperar influir, tener un impacto en los demás, ¿no? No al revés, no esperar que los otros sean comprensivos primero que yo, no esperar que los otros se comuniquen con claridad antes que yo. O sea, yo me tengo que preocupar de mí mismo, de hacerme autoconsciente, autorregularme, y entonces ya tengo un avance en cuanto a la inteligencia emocional. La adaptabilidad y la resiliencia en estos tiempos que les están tocando a ustedes jóvenes va a ser fundamental. La propia vida, la propia dinámica que lleva nuestra sociedad, pues los está preparando desde pequeños, ¿no? Ustedes tienen un montón de habilidades que ya nacieron con ellas, se puede decir, cuando gente de mi generación somos migrantes digitales, ¿no? Yo aprendí a escribir en máquina de escribir mis tareas, ¿no? Y ahorita, pues, nada de eso, ¿no? Entonces, han tenido que aprender y el cambio es muy rápido en esta época. Entonces, eso los lleva a ustedes a tener que adaptarse. Sin embargo, nuevamente, nos tenemos que hacer conscientes de ello. Identificar cuando ya de pronto nos encontramos en una zona de confort, estar atentos a ello y pues adaptarnos al entorno, porque el que no se adapta a su entorno no sobrevive. Sí. Bueno, entonces hablando de estas habilidades emocionales, ¿usted cree que la brecha entre alguien que
las tenga muy bien manejadas, muy bien controladas, que las aplique día a día, sea muy grande con alguien que no tenga estas habilidades? Sí, lo va a hacer. Y en los mercados laborales, que es el tema de lo que yo hablo en el artículo, es algo que se va a empezar a medir mucho. De pronto las habilidades técnicas se pueden adquirir. Sí. Es decir, si yo tengo un nivel de inteligencia promedio y un poquito más arriba, ojalá, ¿no? Como esperamos ya en el ambiente universitario, ¿no? Por eso estamos aquí, por eso llegan chicos o no llegan otros chicos que de pronto quizá no puedan con el tema. Sí, sí. Pero con ese nivel de entendimiento, pues tenemos que aprender, sí, pues a adaptarnos, ¿no? Sí, sí. Y a entender precisamente en dónde nos estamos parados en este mercado laboral que nos va a estar evaluando en base a esas habilidades que no son técnicas. El Sí, empleador, y lo dicen las encuestas, no lo digo yo, no encuestas, más bien los artículos, el empleador sabe que una habilidad técnica la puede adquirir la persona, lo saben. Ujú. Es decir, si este joven necesita un curso de X, Y, Z, se lo damos y es un universitario, va a poder, lo va a aprender. Sí, sí. No así las habilidades socioemocionales. Entonces, si no estamos preparados, porque eso no nos lo puede dar la empresa, nos podrán ayudar y nos podrán meter también en cursos y pláticas y todo ese tema, pero es más difícil. Ujú. Entonces, los empleadores van a estar observando más este set de habilidades, incluso un poco más que lo técnico desde mi punto de vista. Bueno, bueno, ¿usted tiene hijos? Sí. Sí. Si sus hijos estuvieran a punto de entrar al mercado laboral y, no sé, no tuvieran estas habilidades socioemocionales, ¿qué consejos les daría o de qué forma los educaría para que empezaran a mejorar en esto? Pues mira, yo tengo una hija, es egresada de aquí de la universidad y precisamente tiene un año y algo que se sumó al mercado laboral. Y afortunadamente estudió en esta universidad y la verdad es que también haber participado en un doble grado y unas cuestiones que ella tuvo oportunidad de hacer, pues la preparó mucho para este tipo de Ok. cosas, porque los retos en otro país, en otro idioma, te llevan a que te tienes que adaptar, te llevan a que te tienes que tener paciencia, que tienes que tener humildad, por muy inteligente que seas. Entonces eso fue un entrenamiento muy bueno para ella, Ok. ¿no? Y no tuvo ningún problema. Pero sí creo que como padres de familia, es que es una labor de todos, Sí, ¿no? claro. Y empezar a ponerlo sobre la mesa por ejemplo, con estas conversaciones, creo que es el principio. Como padres de familia tenemos que promover esa comunicación asertiva, ¿no? Entre la Ujú. familia, tenemos que poder hablar de las emociones, cómo te sientes, cómo me siento, ¿no? Escucha también cómo me siento. Sí, sí, sí. Todos estos temas tenemos que empezarlos, digamos, a practicar en la familia. Ok, ok. Y es un tema de la sociedad en general. Bueno, pues también, justo como menciona, que todo esto que necesitamos como implementarlo colectivamente para todos, ¿qué ejemplos concretos podría como darnos o qué consejos se podría dar a personas como que nos están viendo como ahorita, como empezar a fomentar estas habilidades, cómo desarrollarlas y cómo se relaciona con la IA, cómo podemos utilizar la IA para poderla pues, hacer y poderlo aprender? Sí, en mi semblanza de ahí del blog de inteligencia artificial que tenemos en la universidad, yo menciono que me gusta mucho el tema de cómo interactúa la tecnología con los seres humanos y cómo se definen y se redefinen unas a otras. Y efectivamente, creo que así es. Eh, en el mercado laboral actual, habilidades como el, el autoconocimiento van a ser fundamentales en un entorno donde a lo mejor vamos a estar colaborando en línea con gente de la India,
con gente de China, seguramente se va a dar cada vez más, con gente de otros países, al mismo tiempo en igualdad de circunstancias. Yo me tengo que conocer a mí mismo y hacerme consciente, la autoconciencia, Sí, sí. de que soy mexicano, que yo soy de la Ciudad de México, o de Puebla, o del estado donde sea, y que tengo una manera de comunicarme local, quiera o no. Y no es bueno ni malo, en todo el mundo pasa lo mismo. Sí. Pero si yo no me hago consciente de ello, y yo hablo, por ejemplo, de un término en una junta donde hay muchas nacionalidades, y digo, sí, ahorita, nos encargamos ahorita, ¿no? Ya sabemos que si tú me pides algo y yo te contesto ahorita, ¿cuál es tu expectativa? Que no lo va a hacer, o no sé. Después, ¿no? Sí, como, O no, ¿cuál es no le el, interesa. No sé. ¿cuál es el lapso de tiempo, no? Sí, sí. Entonces, si yo soy consciente de eso, entonces no me comunico de esa manera en un entorno de esta naturaleza. Ok. Digo, nos encargamos de ello inmediatamente, en 30 minutos está listo, en 1 hora está listo, en 2 horas está listo. Ir modelando el lenguaje, ¿no? Sí. Hacerme consciente de ello, también ser tolerante. Ok. Insisto, puede haber en estas reuniones de múltiples nacionalidades gente que se comunique en su propio slang, con sus propias... entonces, si a mí no me queda claro algo, de manera respetuosa, digamos el mismo concepto, no sé cómo pueda hablar de ello un hindú, ¿no? Pero decir, déjame ver si te entendí bien, entonces dices que se va a atender inmediatamente, quiere decir que en 30 minutos podemos contar con ello, en 1 hora, entonces ya me responderá la persona. Sí. Entonces, para mí fue algo ambiguo y decidí aclararlo. Eso es parte de que estoy consciente en el entorno donde estoy trabajando y entonces lo puedo aplicar, ¿no? Okay. En términos de lo que me comentabas, me preguntabas un poco de cómo podemos utilizar la IA, pues precisamente son recursos que a través de esta tecnología que estamos intentando entender, dominar, para obtener de ella el mejor valor como profesionista, también esta misma tecnología es la que me puede ayudar con muchos recursos, pues para hacer mejor este trabajo o para hacer mejor entender mejor estos elementos de autoconciencia, sí, autoconocimiento, de resiliencia, etcétera, etcétera. Ustedes son una generación que, si bien los retos son inauditos, ¿no? Como no ha habido en otra antes, también tienen una cantidad de recursos inauditos, sí, como nunca antes ha habido, ¿no? Entonces, eso se compensa un poco, ¿no? Nada más hay que ser consciente de ello y aplicarse, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, si yo fuera un empleador, ¿cómo me doy cuenta de que el que quiere entrar a mi trabajo o a trabajar conmigo tiene estas habilidades socioemocionales? Conversando. Yo creo que empieza a ser muy importante ese tema de nuevo de la comunicación humana. Siempre lo ha sido. Sin embargo, hoy, ante el entorno tan tecnificado, nos encontramos primero, el primer filtro es un stack o una pila de resúmenes, ¿no? De alguien que está queriendo empezar a trabajar, y entonces un sistema automatizado es el que filtra esos resúmenes, ¿no? Entonces va a buscar ciertas palabras claves, va a decir de estos 100 nos interesan o deberían interesar 10, ¿no? Y entonces es cuando la persona que toma las decisiones se va a enfocar solo en 10. Okay. Y sin embargo, por ejemplo, yo como empleador, que pasamos por un sistema similar, digamos, aquí en la universidad, cuando necesito conocer a un candidato, pues sí trato de verdad eso, conocerlo un poco al menos en la entrevista, ¿no? Entonces, cuando tenemos oportunidad de ser entrevistados, nos tenemos que preparar muy bien para esa plática. No es trivial, no es así una conversación de a ver cómo nos caemos, o sea, de verdad nos tenemos que preparar y darle información, darle pistas a esta persona de que pues, tenemos este tipo de habilidades que pueden sumar a su organización. Sí, tiene
tiene mucho sentido lo que nos comentaba. Y pues justamente hablando de todas las habilidades en el mercado laboral y lo que nos estaba comentando, bueno, con su experiencia, con su amplia experiencia de 30 años trabajando en el mundo de la información, eh, ¿cuál para usted es la más esencial, la más importante que usted ha utilizado? Creo que de alguna manera ya lo comenté, el autoconocimiento, la inteligencia emocional, porque como lo dije al principio, primero me debo de conocer yo, de ser mejor yo, y entonces todo lo demás viene como más fácil, ¿no? Si yo me conozco y soy consciente de que soy mexicano, de que tengo cierto slang, de que a lo mejor no conozco X o Y tecnología Sí, sí. de la mejor manera, entonces actúo en consecuencia. ¿Cómo puedo cultivar la resiliencia? Pues a partir de eso, de ese conocimiento, entender que cuando tengo alguna situación en contra, pues no me debo desesperar, Sí, sí. es lo último que debo de hacer. Me tengo que poner a analizar los factores que tengo enfrente, las situaciones, las alternativas, el pensamiento lateral que le llaman, una serie de cosas, de recursos que yo debo de tener ya como entendidos y preparados. Sí, sí. Pero si no parto de un autoconocimiento, es como muy difícil aplicar todo lo demás. Para mí, el autoconocimiento, la inteligencia emocional va primero. Muy bien. Bueno, ya para ir concluyendo, por ejemplo, si alguien ya se hace una autocrítica a sí mismo y se da cuenta de que carece de algunas habilidades, ¿qué cosa concreta le recomienda hacer? ¿Le recomienda hablar frente al espejo, escribir sus pensamientos? ¿Qué cosa puede hacer alguien para mejorar estas habilidades? Como les decía, hay muchísimos recursos hoy en día. Desde, por ejemplo, para el tema de la inteligencia emocional, pues desde leer libros que tienen que ver con el tema, el clásico de Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, creo que tiene 30 años ese libro, pero pues, debería ser un libro de cabecera, ¿no? Okay. Ahora, en esta época, volviendo a los recursos que hay hoy en día, fascinantes, los audiolibros para mí son fascinantes porque entonces puedo estar en la caminadora en el gimnasio y estar escuchando un audiolibro, ¿no? Entonces, son recursos muy útiles. Los libros en general, ya sabemos que abren la mente. Para el tema de la inteligencia emocional, llevar un diario es una práctica importante y además ahora hay apps muy divertidas para eso. Hay por ahí Dailyo, creo que se llama, hasta con estos temas de gamificación donde Okay. con puntitos, con estrellitas, con de ese tipo de cosas, Sí, sí. como que es muy ameno. Ya no es, si yo no soy tanto de sentarme y escribir mis emociones, puedo hacerlo a través de estas herramientas. El asunto es que pueda yo tener una oportunidad de retrospección, ¿no? Para otras habilidades como pueden ser la resiliencia, la adaptabilidad, pues hay cursos, hay un montón de recursos. Los tengo que identificar, los tengo que buscar Muy bien. y consumirlos porque es una manera de incrementar ese potencial en mí, ¿no? El potencial de autoconocimiento, el potencial emocional. Y bueno, muchas gracias, maestro González, por compartir con nosotros su visión y su experiencia. Bueno, ya por hacer un recap, las habilidades socioemocionales son muy importantes en el mercado laboral actual. No solo se centren en la parte técnica, sino que también empiecen como a, pues sí, como nos mencionó, todos los consejos que nos mencionó el maestro Raúl, aplíquenlos. Y bueno, muchas gracias por compartir su visión. Un gusto estar con ustedes. Igual, muchísimas gracias por todo lo que nos compartió y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como STEM-UDLAB en Instagram, como STEMpire en YouTube, Facebook y Spotify. Muchas gracias. Estén atentos al próximo episodio. Hasta luego.